Impuesto a las ganancias sobre personas humanas y sucesiones indivisas. Impuesto a las ganancias sobre sociedades. Impuesto al valor agregado. Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias. Derechos de importación. Derechos de exportación. Impuesto sobre los ingresos brutos. Impuesto sobre bienes personales. Impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Impuestos a las transferencias de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. Me voy deprimida a mi casa, chicos. Fondo para la infraestructura deportiva con perspectiva de género. Tasa para el expendio de bebidas alcohólicas. Tasa por juegos electrónicos. Esta es la cantidad de tributos que pagamos en la Argentina. A lo largo de mi recorrida por el país, los escucho una y otra vez. Cuando vos empezás a sumar impuestos directos e indirectos, es espantoso la cantidad. Trabajás 6 meses del año para el Estado y después por ahí recibís algo. Cada vez tenés más impuestos, porque para todo es terrible. Yo si quiero publicitar Instagram, Facebook, en el cálculo de los costos tengo que calcular los impuestos que me van a cobrar. La de crédito prácticamente ni... No la usás. No, porque tenés el 1% de un impuesto. Todo en este país todo es impuesto. 90% de tasa. 90%, sí, está la otra de 60, pero 90% porque tiene soja. No tenemos soja. Bueno, demuéstrenlo. Ya te firmé la declaración jurada. No, ahora la declaración jurada te ha firmado por contador. Bueno, para que hablar con el contador. Hablamos con el contador, llamamos de vuelta. No, olvídate, ¿qué pasó? Debe más de 2 millones de pesos. Sí, bueno, si debe más de 2 millones de pesos, tasa del 90%. Flaco, 2 millones de pesos acá son 2 días de facturación. No debemos nada. Y no nosotros, a la lechería, a la ganadería, a los filos, a los chanchos. Eso me da un total de 48.645 pesos con 91 y lo que me sacaron fueron 17.793 pesos de impuestos. Realmente en cada prenda hay mucho trabajo, mucha dedicación, mucho amor y cuando vos ves que te sacan todo esto y que no te dan ningún beneficio, ni por ser monotributista, ni por pagar a tiempo, entonces es como decir en qué nos están ayudando, en qué nos apoyan. En realidad el conjunto de impuestos es muy difícil porque hay impuestos que realmente no son útiles al nivel, o sea, generan un costo y no se pueden desgravar. ¿Por qué tenemos este alto nivel de presión tributaria? ¿Cuáles son nuestros peores impuestos? ¿Cómo estamos frente a otros países? ¿Cómo afectan estos impuestos a nuestra economía y a nuestra capacidad de producir? Pero la pregunta más importante de todas, ¿cómo hacemos para tener un sistema más eficiente y más justo? Todas estas preguntas las vamos a contestar en este video. El sistema tributario argentino tiene 4 problemas. El primero es que tiene muchos impuestos y una alta presión tributaria. El segundo problema es que se pagan los 3 niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, y eso hace más complicado pagarlos. En tercer lugar es que tenemos una larga tradición de impuestos transitorios que luego se vuelven permanentes. Y finalmente es que los impuestos son muy distorsivos. Hagamos un doble clic en cada uno de estos problemas. Argentina es el segundo país de América Latina con mayor presión fiscal detrás de Brasil, un 30% como porcentaje del PBI. La alta carga tributaria está lejos de ser un problema solo de las grandes empresas. Todo lo contrario, los más afectados son las pymes, los comercios de barrio, los emprendedores, los pequeños productores rurales, los laburantes. Fíjate si hacemos un clic en bebidas y alimentos, ¿qué porcentaje de impuestos tiene el precio final de cada cosa que pagas? Al principio del video hablamos de más de 160 tributos. 40 son nacionales, 20 provinciales, el resto municipales. Y comprenden no solo impuestos, que no tienen una contraprestación específica, sino también las tasas y contribuciones que se cobran por un determinado servicio. Cuando evaluamos esos tributos, vemos que a pesar de que son más de 160, solamente 12 explican más del 90% de la recaudación. Y el resto, ahí es cuando empezamos a encontrar cosas que nos llaman la atención.
Tener tantos impuestos y que los cobren los 3 niveles de gobierno solamente genera más problemas y burocracia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, las pymes, todos nosotros estamos obligados a conocer las leyes y los trámites en cada nivel de gobierno y eso nos lleva tiempo y plata. Por ejemplo, hoy una pyme para estar al día con el gobierno le dedica 400 horas solo a trámites y además se genera una superposición tributaria. Por ejemplo, con automotores e inmuebles te los puede cobrar el gobierno nacional, provincial y municipal. El tercer problema son los impuestos que llegaron por poco tiempo y nunca se fueron. Veamos algunos ejemplos. El impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, más conocido como impuesto al cheque, iba a durar menos de 24 meses. Ya cumplió más de 21 años. El IVA comenzó siendo el 13%. En 1995 aumentó al 21% que tenemos hoy, prometiendo que ese incremento iba a durar solo 12 meses. Ya pasaron 27 años. El impuesto a los bienes personales se creó como tributo de emergencia en 1991. Prometieron que dejaría de existir en 1999. Ya lleva 31 años. Las retenciones, en su versión actual, fueron creadas en 1955 para afrontar la crisis económica de ese año. Ya llevan 67 años. El impuesto a las ganancias nació en 1932 para recaudar durante una emergencia nacional por 2 años. En 2022 cumplió 90 años. Y uno de los más jóvenes, el impuesto país. Se creó a finales de 2019 bajo una supuesta emergencia económica. Todavía rige y no hay perspectivas de que vaya a ser eliminado por el gobierno actual. Que un impuesto se cree de manera transitoria y después se quede de forma permanente, lo que hace es destruir la credibilidad de la sociedad sobre el sistema. Y se genera una gran incertidumbre, porque nunca sabes cuál va a ser el próximo impuesto que te van a decir que es por poco tiempo, pero finalmente se va a quedar para siempre. El sistema va acumulando cada vez más y más tributos y se vuelve abrumador. Pero lo más grave de todo son los impuestos distorsivos. Los impuestos distorsivos son esos que desincentivan la inversión, la producción y el trabajo. Si hiciéramos un ranking de los tributos más distorsivos de Argentina, hay 4 que no pueden faltar. Ingresos brutos, impuesto al cheque, retenciones y la tasa de seguridad e higiene. Estos 4 representan el 25% de la recaudación total. Ingresos brutos es un impuesto que se creó durante la dictadura y es la principal fuente de recaudación de las provincias. Es un impuesto complejo porque por el llamado convenio multilateral, las empresas que tienen actividad económica en más de una provincia se tienen que anotar en cada provincia. Eso, además de enormes trámites burocráticos, lo lleva a tener saldos a favor en distintas provincias que muchas veces no llegan a devolverse. Que te saquen por cada provincia un precio distinto me parece una locura. O sea, simplificar todo en un solo impuesto de última. Y que no te saquen la cantidad de cosas que te sacan, ¿no? Y que también informen que tienen que anotarse un convenio multilateral, porque el que no sabe, o no, como yo, que no sabía, veía que me estaban sacando mucho, hasta que me pude contactar con un contador y que me pueda explicar un poco mejor por qué era ese gasto que yo tenía, ¿no? Pero además las provincias tienen un mecanismo de percepción y retención que las hace financiarse por anticipado, a costa de los que trabajan y los que producen. Todo esto desincentiva la bancarización y la inversión y producción, pero el efecto más distorsivo que tiene ingresos brutos es la acumulación en cascada. Sobre este efecto del impuesto hablé con Andrés Edelstein, ex secretario de Ingresos Públicos y especialista en temas fiscales. Ingresos brutos aplica sobre todas las etapas de la actividad económica. Empieza por el productor, que le vende a un mayorista, el mayorista le vende tal vez a un distribuidor y el distribuidor a un minorista. Y el minorista... Todos pagan, entonces el impuesto al final de cuentas no es el 2-3% que puede ser el impuesto promedio de la actividad, sino que es la sumatoria y ese es el efecto cascada, se va piramidando y después te encontrás con que ese impuesto al final de cuentas sobre un determinado producto tal vez pesa en un 15% del valor final del producto. Entonces ese efecto cascada es el que genera estas distorsiones y además está oculto en el precio. A diferencia del IVA, que uno por lo menos puede saber cuánto es el IVA contenido en el valor del producto, ingresos brutos está dentro, nadie sabe cuánto hay en una masita, en un vaso de gaseosa. Entonces eso genera otro efecto también, que es más político, te diría, donde en general las provincias suelen pensar muy fácilmente en aumentar esos impuestos, porque no se nota, y tal vez retrasar un poco inmobiliario, porque ahí la queja de los vecinos la tienen que dar, esa batalla la tienen que dar ahí en su propio lugar. Entonces, bueno, esto ha ocurrido. El segundo de nuestro ranking es el impuesto al cheque. Se cobra de manera automática en cada transacción bancaria.
Eso lo convierte en el impuesto más fácil de cobrar y también en uno de los que más recauda a nivel nacional. El problema con este impuesto es que las empresas y las personas, para evitarlo, no formalizan sus transacciones bancarias. Y esto va en contra de la tendencia mundial a avanzar en los pagos electrónicos. Aumenta la informalidad y a la larga baja la recaudación. En tercer lugar, tenemos las retenciones, que son muy distorsivas porque gravan la producción y no la renta. Solamente 12 países en el mundo cobran retenciones. Y de los 50 países que más exportan, solamente 5 lo hacen. Argentina está en segundo lugar. Las retenciones son el ejemplo más claro de los obstáculos que el Estado le pone a la producción. En particular el sector agrícola, que es el sector que más dólares le aporta a la Argentina. De cada 100 pesos que exporta este sector, 60 van a impuestos. Por último, tenemos la tasa de seguridad e higiene. Esa tasa muchas veces opera como un impuesto encubierto. ¿Por qué un impuesto encubierto? Porque si es una tasa, debería prestar un servicio específico, y lo hace, pero muchas veces hay una desproporción entre ese servicio que presta y lo que las empresas pagan. El monto de lo que las empresas pagan se determina en función de ingresos brutos, de la cantidad de empleados o el tipo de actividad. Pero además se puede aumentar de manera imprevista o discrecional. Eso, sumado a nuevas tasas que muchos municipios crean, afecta fuertemente a la producción, en particular a las pymes. Tasa de seguridad e higiene. Cuando vos buscás cuál es el objetivo... ¿Cuál es el servicio que te dan por la eso, nada, cero. Y estamos pagando, no sé si el 3,5. Cuando empezás a sumar, además es impuesto sobre impuesto sobre impuesto, porque no es que es un impuesto sobre el saldo, sobre la ganancia, es el impuesto sobre lo que facturaste. Y la tasa de seguridad e higiene tiene una base muy parecida a ingresos brutos, lo pagan las empresas del lugar, lo cual afecta a menos personas, y ahí viene el efecto político. Bueno, prefiero que estén descontentos, digamos, 20 empresas y no 20.000 habitantes. Exacto. Ahora, eso tiene patas cortas, porque obviamente si las 20 empresas pueden estar protestando, pero el tema es que no van a tener 25, 30 ni 1.000 empresas con ese tipo de gravámenes. Entonces, ahí viene el cortoplacismo, creo yo, versus una mirada más largo plazo, ¿no? Mientras el mundo va en la línea de bajar impuestos, en Argentina hacemos lo contrario. En particular en este gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, donde se crearon o modificaron más de 20 impuestos. Impuesto país para compra de moneda extranjera, impuesto país para servicios digitales, aumento de bienes personales, suspensión de la baja de contribuciones patronales y no actualización del mínimo no imponible, aumento del impuesto a las ganancias de sociedades, aumento del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias de empresas medianas y grandes, aumento del IVA a productos de la canasta básica, aumento de los derechos de exportación de soja, aumento de impuestos a productos electrónicos tanto nacionales como importados, impuesto a la riqueza, derogación del consenso fiscal de 2017, que simplificaba el sistema y reducía impuestos distorsivos como ingresos brutos y sellos, aumento del impuesto a las apuestas online, aumento del impuesto a las ganancias sobre compra de dólares y consumos con tarjeta, contribución sobre las primas de seguros de automóviles, aumento de impuestos a vehículos automotores, aumento de la tasa de estadística, aumento a los créditos y débitos de billeteras virtuales, otro aumento del impuesto a las ganancias de empresas, aumento de los derechos de exportación a derivados de soja, aumento del impuesto a las ganancias sobre compra de dólares y consumo con tarjeta, adelanto de ganancias, 2 nuevos aumentos para bienes personales, nuevo consenso fiscal que aumenta ingresos brutos y sube las alícuotas máximas del impuesto inmobiliario y del impuesto de sellos. Además, en el presupuesto nacional de 2023 se prevén más aumentos y nuevos impuestos, como aumento de impuestos a productos electrónicos, nueva tasa de seguridad aeroportuaria. Más allá de los ejemplos puntuales, lo que está claro es que en Argentina se cobran cada vez más impuestos, incluso impuestos que no se cobran en casi ningún lugar del mundo. En un país con 40% de población viviendo bajo la línea de pobreza, con 12 años sin crear empleo privado formal y enormes desconfianzas para invertir, este sistema tributario es obsoleto, es complejo y no ayuda a la producción y favorece la evasión. Desde nuestro espacio estamos convencidos de la necesidad de una reforma tributaria, una reforma que nos permita salir de este infierno fiscal. Ahora bien, hay algunas cosas que sí o sí tenemos que tener en cuenta cuando discutimos si tenemos que bajar impuestos y cómo. Primero, no hay baja de impuestos sin equilibrio fiscal. Secuencialmente, lo primero es tener una macro ordenada y sin déficit. Y para eso, no hay otro camino que crecer y reducir el gasto público improductivo. En segundo lugar, hay que simplificar el sistema.
ordenar la burocracia en la que se ven inmersas las pymes, los productores, los emprendedores, reducir la cantidad de impuestos y los pasos que hay que hacer para tramitarlos. Sobre todo esto hablé con Leandro Cuccioli, ex titular de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri. El negocio de recaudar impuestos, por así llamarlo, es muy capital intensivo, es un tema de tecnología. Lo que puede invertir la AFIP, aún cuando debería estar invirtiendo más, es mucho mayor que la provincia de Jujuy. Entonces, que la provincia de Jujuy tenga su propia agencia tributaria, recaudando sus próximos, es una locura. Lo que pasa es, ¿qué pasa en Argentina? ¿Por qué es así? Bueno, parte por desconfianza institucional, porque yo he estado hablando muchas veces con gobernadores que me dicen, Leandro, mira, vos sos un tipo lógico, hoy, pero ¿y si mañana viene un tipo que me paga la llave y no me recauda mis impuestos? Fíjate la confianza, cómo termina horadando algo muy simple que las provincias deberían que AFIP le recaude y después le pasa la plata y el contribuyente tiene una sola ventanilla. Y cuando lo hicimos funcionó. Lamentablemente este gobierno no lo continuó. En síntesis, tenemos que reducir la cantidad de tributos, la burocracia y eliminar los anticipos. En tercer lugar, tenemos que trabajar en serio sobre la evasión. Si bien este es un problema que tienen todos los países de la región, Argentina lo tiene que encarar y a fondo. ¿Cuáles son las claves para esto? La clave para el tema es la combinación de los factores que venimos hablando. Simplemente bajarle el costo de cumplimiento al ciudadano, o sea, sacarle las excusas, por así decirlo, en el hecho de que no puedo pagar porque me es difícil. Segundo, obviamente, son temas de cultura tributaria, pero a lo largo de que el ciudadano ve que tiene un gobierno responsable, que está haciendo las cosas medianamente bien o trata de luchar con la corrupción, se hace menos moralmente aceptable no cumplir con tu obligación del ciudadano. Y después es un tema de tecnología, Mariu, es un tema de fierros esto, porque al final y al cabo vos tenés todos los datos hoy. La verdad que la evasión impositiva tiende a desaparecer en el tiempo, si lo pensás de acá a 10, 15 años, porque todas tus transacciones son online. El cash está en retirada, por más que todavía siga siendo muy grande, va a estar en retirada. Entonces vos tenés toda la trazabilidad de la vida del ciudadano. Es un tema de tu capacidad de cruzar datos, digamos, ¿no? Y de que cada uno esté pagando lo que tiene que pagar. Las dos medidas claves para enfrentar la evasión son el aumento de la inversión en tecnología y la mejora de los sistemas de información y una coordinación en serio entre nivel nacional, provincial y municipal. En cuarto lugar, tenemos que ir hacia un sistema más progresivo y justo, reestructurando los impuestos distorsivos, empezando por ingresos brutos, eliminando aquellas exenciones y desgravaciones que aumentan el gasto tributario y generan inequidad, ampliando la base disponible tributaria para que no siempre sean los mismos los que paguen, los que trabajan, los que producen, los que generan trabajo, y finalmente revisando y reevaluando los regímenes de promoción y regímenes especiales. Es necesario reformular los beneficios fiscales para que realmente sean temporales y estén apuntados a actividades económicas estratégicas para la Argentina y no se sostengan en el tiempo durante décadas convirtiéndose en regímenes de privilegio. Muchos de esos puntos ya estaban contemplados en el consenso fiscal que me tocó firmar como gobernador en el 2017. Si ese consenso estuviera vigente y todos lo hubieran cumplido, hoy ingresos brutos no existiría. Hoy el contrato básico entre el ciudadano y el Estado está dañada su confianza. Y por eso muchos ciudadanos deciden no cumplir con el sistema, porque no confían en él. Es como si fuéramos de viaje a Mar del Plata, 4 amigos, y hay 2 que deciden no pagar la nafta. Por eso tenemos que replantearnos nuevamente el contrato entre ciudadano y Estado. ¿Qué impuestos pagamos para recibir qué servicios? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Si ese nuevo contrato no se reedita, no hay reforma tributaria posible. Por eso me encantaría escucharte y saber, ¿crees que es necesaria una reforma tributaria? ¿Cuáles son los impuestos que más te afectan en el día a día, en tus compras, en tu trabajo? ¿Cuáles eliminarías? ¿Cuáles modificarías? Déjame tus comentarios abajo y los leo.